Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que helará su sangre y les hará cuestionar cada sombra en la noche? Porque lo que les traemos hoy no es solo un relato de terror, es una advertencia. En el pueblo perdido de San Damián, algo espera. Algo que no tiene nombre, pero sí hambre. Una niebla espesa que devora almas, autobuses que desaparecen sin dejar rastro y criaturas que acechan tras los vidrios empañados. Los habitantes ya no son humanos, y tú podrías ser el próximo. ¿Creen que están preparados? ¿O acaso el miedo ya les recorre la espalda? Si se atreven, quédense hasta el final. Pero no digan que no los advertimos, porque después de esta historia, la niebla podría empezar a seguirles a ustedes también. ¿Listos? La oscuridad los espera, buscadores de misterios. No miren atrás. La carretera serpenteaba entre las montañas como una cicatriz abandonada, oscura y solitaria bajo la luna menguante. El autobús foráneo, un vehículo viejo y cansado, avanzaba con dificultad, sus neumáticos crujiendo sobre el asfalto agrietado. Dentro, los 12 pasajeros viajaban en un silencio incómodo, algunos dormitando, otros mirando por las ventanas hacia la nada. El conductor, un hombre de manos callosas y mirada cansada, ajustó el espejo retrovisor. Algo en el aire le hacía sentir observado. ¿Alguien más siente ese frío?, murmuró una mujer joven, abrazándose los hombros. Nadie respondió. Fue entonces cuando la niebla apareció. No se deslizó desde los bosques ni descendió de las colinas. Simplemente estuvo ahí, de repente, envolviendo el autobús en un abrazo espeso y voraz. Las luces del vehículo se apagaron sin razón, sumiéndolos en una oscuridad lechosa. ¡Qué diablos! El conductor pisó el freno, pero el autobús no se detuvo. El motor rugió, como si algo lo obligara a seguir avanzando. Los pasajeros se agitaron. Alguien gritó. Las ventanas. Una voz temblorosa señaló los cristales. La niebla no era solo niebla. Se arrastraba por los vidrios como si tuviera dedos, empañándolos con una humedad fría y pegajosa. Algo respiraba del otro lado, emitiendo un sonido bajo y húmedo, como pulmones llenos de agua. No podemos parar. El conductor golpeó el volante, desesperado. Entonces, las ventanas comenzaron a vibrar. Un golpe seco retumbó en el techo. 1, 2, 3. Alguien sollozó. Otro rezó. Y entonces, el autobús desapareció. 2 semanas después, el agente Morales revisó por tercera vez el informe. El autobús nunca llegó a San Damián. No hubo restos, ni marcas de frenado, ni siquiera señales de un accidente. Solo un testigo, un camionero que pasaba por la zona, juró haber visto algo esa noche. No era normal, ¿sabe?, susurró, los ojos vidriosos. La niebla se movía. Y dentro, creo que vi luces, como ojos. Morales cerró el expediente, pero esa misma noche, mientras patrullaba la carretera, algo apareció en medio de la niebla. Un autobús. Viejo, silencioso, con las ventanas empañadas y las puertas entreabiertas, como invitándolo a entrar. Y entonces, escuchó el sonido. Algo respiraba dentro. La primera en verlos fue la vieja Mercedes. Salía de la iglesia después del rezo vespertino cuando la niebla comenzó a enrollarse alrededor de sus tobillos, fría como las manos de un ahogado. No era normal, no en San Damián, no en octubre. El aire olía a tierra revuelta y a algo más, algo agrio, como carne dejada al sol demasiado tiempo. Fue entonces cuando los vio. Figuras. Altas, demasiado altas, con torsos que se estiraban como goma bajo la luna. Sus brazos, delgados como ramas secas, se arrastraban por el suelo, arrastrando algo pesado, algo que dejaba un rastro oscuro en el empedrado. Y sus ojos. 2 puntos rojos, brillando en la penumbra como ascuas. Mercedes se quedó paralizada. No eran humanos. No podían serlo. Uno de ellos giró la cabeza hacia ella. Un chasquido seco, como huesos recolocándose. La niebla se cerró alrededor de la anciana como un puño. La mañana siguiente, el grito de la hija de Mercedes despertó a medio pueblo. La encontraron arrodillada frente a la cama de su madre, sollozando.
La vieja yacía inmóvil, la boca abierta en un grito mudo, los ojos vidriosos y llenos de terror. Cuando el médico del pueblo, el doctor Rivas, examinó su garganta, palideció. Sus cuerdas vocales, tragó saliva. Parece que alguien las arrancó. Pero no había sangre. No había heridas externas. Solo moretones en sus muñecas, como si algo la hubiera sujetado con fuerza. 3 noches después, el pueblo entero enmudeció de terror. 5 personas más habían visto las figuras. 5 personas más amanecieron sin voz, sus gargantas destruidas desde dentro. El alcalde ordenó el toque de queda. Nadie sale después del anochecer, declaró, pero todos sabían que era inútil. Porque la niebla no respetaba puertas. Entraba por las rendijas, se colaba por las chimeneas, susurraba en los sueños de los niños. Y las figuras seguían ahí, observando, esperando. El diario de Tomás, el panadero, última entrada. Anoche me asomé a la ventana. Vi a uno de ellos arrastrando algo por la calle. No era un animal. Era una persona, o lo que quedaba de ella. Tenía los ojos abiertos. Todavía respiraba. Y entonces, la figura se detuvo. Me miró. Sonrió. Hoy no puedo gritar, pero sé que volverán. Dios nos ayude a todos. El hombre llegó al amanecer, tambaleándose como un borracho, aunque el olor que lo envolvía no era a alcohol, sino a algo más denso, más viejo, tierra húmeda y carne podrida. El tendero de Santa Rosa lo encontró desplomado frente a su negocio, las uñas llenas de barro seco, los labios agrietados por algo que no era sed. Cuando intentó ayudarlo, el extraño se encogió, gimiendo, como si el simple contacto le quemara la piel. No me toquen, susurró, la voz tan rasposa que apenas se entendía. Todavía puede oírme. En la clínica del pueblo, el doctor Hidalgo no pudo ocultar su desconcierto. El hombre no tenía heridas abiertas, pero su cuerpo estaba cubierto de moretones violáceos, como si algo lo hubiera apretado con fuerza. Sus pupilas, dilatadas y negras, no reaccionaban a la luz. Y cuando el médico le levantó la camisa, contuvo el aliento. Marcas. Decenas de ellas, finas como cortes de cuchilla, formaban palabras en su torso. No mires. No hables. No respires. Y justo debajo de las costillas, una frase más larga, escrita con saña. Ellos siempre escuchan. Entre sus pertenencias, encontraron un cuaderno. Las páginas estaban manchadas de sangre y algo más, una sustancia espesa y negruzca que olía a metal oxidado. La letra, temblorosa al principio, se volvía cada vez más frenética con cada entrada. Día 1, el autobús se detuvo. La niebla nos rodeó. No es normal. Respira. Se contrae. Como si estuviera viva. Día 3, alguien gritó. La niebla se abalanzó sobre él. Lo arrastraron. Oímos cómo lo desarmaban. Los huesos crujían. Ellos se reían. Día 5, descubrimos algo. Si no hablas, si no lloras, no te encuentran. Pero el miedo los atrae. Huele el miedo. Lo saborea. La última página estaba casi ilegible, garabateada con urgencia. No es niebla. Es un hambre. Y ya sabe mi nombre. Esa misma noche, el sobreviviente desapareció. La ventana de la clínica estaba abierta, las sábanas tiradas en el suelo. No había huellas, ni sangre, ni signos de lucha. Solo un rastro de humedad en el piso, como si algo viscoso se hubiera arrastrado hacia afuera. Y en la pared, escrito con lo que el doctor juró era saliva, una sola palabra. San Damián. La luna sangró sobre San Damián. Nadie recordaba haber visto antes ese color, ese rojo espeso que teñía los tejados y las calles de un brillo metálico, como si el cielo mismo estuviera supurando. Fue entonces cuando los cambios comenzaron. Primero, fueron los sonidos. Crujidos. Huesos recolocándose bajo la piel. El tendero, el señor Rojas, fue el primero en quejarse de un dolor agudo en la mandíbula. Su esposa lo encontró en la cocina, con la boca abierta en un gesto imposible, los dientes afilándose ante sus ojos. Algo bien masculló, mientras su columna vertebral se arqueaba con un sonido húmedo. Algo hermoso. Luego, los apetitos.
La señora Mendoza despertó con un hambre feroz. No era por comida. La carne cruda que guardaba en su nevera ya no le provocaba asco. La olía. La ansiaba. Cuando su hija pequeña entró corriendo a la cocina, se dio cuenta de que estaba babeando. «Mamá, ¿qué te pasa?». La niña retrocedió, asustada. Pero la señora Mendoza ya no era mamá. Era algo que estiraba los dedos, demasiado largos, hacia el calor del pequeño cuerpo. Finalmente, la cacería. Bajo la luz escarlata, los que aún conservaban su humanidad se escondieron. Pero no había dónde hacerlo. Los otros los olfateaban. Los otros los cazaban. Desde las ventanas tapiadas, los últimos sanos veían las siluetas retorcidas moviéndose entre la niebla. Ya no caminaban como personas. Se desplazaban a cuatro patas, con una agilidad antinatural, los torsos girando en ángulos que destrozaban la anatomía humana. Y aullaban. Dios, esos aullidos. No eran de lobo. No eran de ningún animal conocido. Era como si algo hubiera oído un aullido una vez y tratara de imitarlo, pero le faltaran piezas. El resultado era una cacofonía que helaba la sangre, chirridos metálicos mezclados con gemidos guturales. El diario de Ana López, última entrada. El maestro Villegas se escondió en la iglesia. Rezó toda la noche. Pero cuando amaneció, la luna seguía ahí, roja como una herida abierta. Y entonces oímos risas desde el campanario. Eran los niños del pueblo. Pero no son niños ahora. Vienen por nosotros. Dios mío, vienen por... La entrada terminaba en un manchón de tinta, como si la pluma se hubiera deslizado bruscamente. Afuera, algo arañó la puerta. Respiró hondo. Y sonrió. El jeep del Departamento de Investigaciones Paranormales se detuvo en medio de la plaza del pueblo, levantando una polvareda que nadie vendría a limpiar. El agente Rivera apagó el motor, y el silencio los envolvió como un sudario. «Esto no tiene sentido», murmuró la científica del equipo, la doctora Espinosa, ajustando sus gafas. El último informe decía que había 147 habitantes. ¿Dónde diablos están todos? San Damián respiraba alrededor de ellos. Las casas estaban intactas, las puertas entreabiertas. En el café de la esquina, tazas de chocolate humeaban sobre las mesas, como si los comensales hubieran salido corriendo a mitad del desayuno. Un radio seguía encendido, transmitiendo estática. Pero no había un solo alma. Primera señal, el frío. Rivera notó primero el vaho de su aliento. El termómetro marcaba 10 grados C, aunque era pleno mediodía. «Miren el suelo», susurró el técnico. «Vargas». Las baldosas estaban cubiertas de una escarcha negra, que crujía bajo sus botas como cristales rotos. No era hielo normal. Al agacharse, Rivera vio que las motas brillaban con un fulgor interno, como diminutos ojos observándolos. Segunda señal, los espejos. La doctora Espinosa entró en una casa al azar. El comedor estaba impecable, pero todos los espejos estaban velados, empañados desde dentro. Al pasar un dedo, el vaho no se borró. En cambio, algo se movió bajo la superficie. Una silueta. Demasiado alta. Demasiado delgada. Tercera señal, la niebla. Vargas fue el primero en verla descendiendo de las montañas. No se movía como la niebla normal. Se arrastraba, serpenteando entre los árboles con inteligencia deliberada. «Tenemos que irnos», dijo Rivera, sintiendo como el pánico le trepaba por la garganta. Ahora. Pero el motor no arrancó. Las luces del jeep parpadearon en código Morse, aunque ninguno de ellos sabía traducirlo. Y entonces, la radio dejó de emitir estática. Una voz salió de ella, distorsionada, demasiado aguda y demasiado grave al mismo tiempo. «Quédense». La niebla los envolvió. 3 días después, el equipo de búsqueda encontró el jeep en medio de un cráter de 200 metros de diámetro. El vehículo estaba intacto, las computadoras aún encendidas, mostrando imágenes de termografía. En ellas, se veían claramente 12 figuras humanoides agachadas sobre los asientos, abrazando a los ocupantes, mordisqueando sus cuellos. Pero no había rastro de los agentes. Solo un detalle llamó la atención del forense: el volante estaba cubierto de escarcha negra, y al analizarla,
descubrió algo imposible. Era orgánica. Y latía suavemente al tacto. Mientras tanto, en los mapas oficiales, el nombre San Damián había sido reemplazado por una mancha gris. Y bajo tierra, algo seguía zumbando. Como un corazón. Como un hambre. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta escalofriante historia. Sabemos que no fue fácil enfrentarse a los horrores de San Damián y su niebla devora almas. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les erizó la piel? ¿Sintieron ese frío anormal en la noche mientras escuchaban o leían? Déjennos en los comentarios sus teorías, sus miedos y qué fue lo que más los perturbó. No se pierdan nuestra próxima historia, porque les prometemos que será igual de inquietante, misteriosa y llena de esos detalles que los harán mirar 2 veces hacia las sombras. Si les gustó este viaje al terror, no olviden darle me gusta, compartirlo con otros valientes que se atrevan a adentrarse en lo desconocido y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ningún misterio. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos, porque la oscuridad siempre guarda un nuevo secreto esperándolos. Cuídense de la niebla.